Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en una leyenda japonesa Ajá, que ha trascendido fronteras, la leyenda de Okiku. claro. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle like si les gusta este episodio. Exacto. Prepárense para un viaje al Japón del siglo XVI, al imponente castillo de Himeji, donde historia y horror se entrelazan. Imaginemos el castillo un lugar de poder e intrigas, ¿Ah, sí? y en medio de todo una joven sirvienta llamada Okiku, Okiku. cuya belleza cautivadora se convierte en el centro de una tragedia. Me intriga la figura de Okiku. ¿Qué rol desempeñaba en el castillo? Bueno. Era común que las sirvientas tuvieran acceso a objetos de valor, como se describe en la leyenda. Okiku era una sirvienta de confianza responsable de custodiar 10 valiosos platos de oro, pertenecientes al samurái Tesa Oyama. Interesante. Este detalle nos habla de la jerarquía social de la época, Ya veo. donde la vida de una sirvienta, incluso una de confianza, podía depender del capricho de un poderoso samurái. Es interesante cómo la leyenda nos muestra la vulnerabilidad de Okiku dentro de ese sistema. Y ese samurái Tesa Oyama, ¿qué sabemos de él? Era un hombre de poder y posición acostumbrado a obtener lo que deseaba. Ajá. Desafortunadamente, su mirada se posó en Okiku, Claro. y no precisamente con respeto. Comienza entonces la trama de obsesión, ¿no es así? Sí. Tezayama, cegado por la belleza de Okiku, la presiona para que se convierta en su amante. Oh, vaya. Es importante destacar la valentía de Okiku al rechazar las proposiciones del samurái, Sí, por supuesto. defendiendo su honor y dignidad en una época donde las mujeres tenían pocas opciones para hacerlo. Un acto que sin duda nos hace admirar su fortaleza. ¿Cómo reacciona el samurái ante este rechazo? Lleno de furia y herido en su orgullo, Tezayama decide tenderle una trampa a Okiku buscando venganza por su negativa. Aprovechando su posición de poder, esconde uno de los platos de oro y la acusa de robo. Qué terrible situación. Imagínense la desesperación de Okiku, acusada injustamente, enfrentando la deshonra, la prisión e incluso la muerte. ¿Qué opciones tenía una mujer como ella en esa época? Muy pocas, lamentablemente. La palabra de un samurái tenía mucho peso. Sí. Y la de una sirvienta, prácticamente ninguno acorralada y sin salida. Okiku decide tomar una decisión drástica. ¿Qué ocurre? Se quita la vida arrojándose a un pozo en los terrenos del castillo. Es una muerte trágica que marca el inicio de la parte sobrenatural de la leyenda. ¿Cómo se conecta este suceso con la aparición del fantasma de Okiku? Esa muerte de Okiku, llena de dolor e injusticia, la transforma en un yurei. ¿Un yurei? Un espíritu vengativo que, según la cultura japonesa, queda atado al mundo físico por asuntos sin resolver. Entiendo. En este caso, su sed de justicia. La leyenda adquiere un tono aún más oscuro a partir de ese punto, ¿verdad? Exacto. El samurái Tezayama, a pesar de haber logrado su objetivo de deshacerse de Okiku, no encuentra paz. Interesante. Comienza a ser atormentado por su espíritu. ¿Cómo se manifiesta esta tormenta? Cada noche el samurái escucha a Okiku contar los platos de oro una y otra vez, 9. siempre faltando uno. Y con cada conteo, la furia de Okiku se intensifica, recordándole al samurái su crimen y la injusticia que cometió. La culpa y el terror comienzan a consumirlo. Es interesante cómo la leyenda utiliza la repetición del conteo para reflejar la obsesión del samurái por Okiku y al mismo tiempo la persistencia del espíritu de ella. Precisamente, el conteo no solo atormenta al samurái, sino que también simboliza la imposibilidad de escapar de las consecuencias de sus actos. ¿Qué sucede finalmente con el samurái? ¿Logra liberarse de la maldición de Okiku? No, la culpa y el terror lo llevan a un final trágico. Oh, vaya. Atormentado por la aparición de Okiku y la constante cuenta de los platos, el samurái muere de un infarto. Lo encuentran con una carta en la mano donde confiesa su crimen. Un intento desesperado de encontrar paz, aunque demasiado tarde. Una confesión que llega demasiado tarde para Okiku, pero que quizás sirve como una forma de justicia poética dentro de la leyenda. Sí, la confesión del samurái es una especie de redención póstuma. Pero también un recordatorio de que la justicia a veces llega de maneras inesperadas. Es fascinante cómo la leyenda combina elementos históricos, como la figura del samurái, y el contexto social de la época, con lo sobrenatural creando una historia que ha resonado a través de los siglos. Y no solo en Japón. La leyenda de Okiku ha inspirado obras de teatro, literatura y cine en todo el mundo, Interesante. mostrando el poder universal de las historias que exploran temas como la injusticia, la venganza y la búsqueda de la verdad. Ahora profundicemos un poco más en algunos detalles de la leyenda. Me gustaría explorar el simbolismo del pozo, donde Okiku se quita la vida. ¿Qué significado tiene este elemento dentro de la narrativa? El pozo en muchas culturas representa un punto de conexión con lo desconocido, con el mundo subterráneo.
En la leyenda de Okiku, el pozo se convierte en una metáfora del destino trágico de la joven, un lugar que la separa del mundo de los vivos y la lanza a una existencia fantasmal. Es como si el pozo se transformara en un umbral entre la vida y la muerte, un espacio donde lo real y lo sobrenatural se fusionan. Exactamente. El pozo que en vida representó para Okiku una vía de escape al sufrimiento, se convierte en su prisión en la muerte, un lugar al que queda atada por su sed de justicia. Hablando de justicia, la leyenda nos presenta una forma de justicia sobrenatural a través del tormento que sufre el samurái. Cierto. Podríamos interpretar eso como una representación de la justicia divina o del karma. Sin duda, la leyenda de Okiku puede interpretarse desde la perspectiva de la justicia kármica. Ajá. Las acciones del samurái tienen consecuencias directas en su destino incluso después de la muerte. Sí. La culpa y el miedo que lo atormentan son un reflejo de sus propias acciones. Claro. Es como si el universo mismo se encargara de equilibrar la balanza. Es una idea que encontramos en muchas culturas. ¿No es así? La creencia de que nuestras acciones, buenas o malas, tienen repercusiones en nuestra vida y en la de otros. Así es la leyenda de Okiku, aunque enraizada en la cultura japonesa. Nos habla de temas universales como la culpa, la responsabilidad y la justicia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las consecuencias que éstas pueden tener. Y no solo sobre las acciones individuales, sino también sobre las injusticias que se cometían, y aún se cometen dentro de estructuras sociales desiguales. Es cierto. Okiku era una mujer vulnerable dentro de un sistema que le negaba poder y voz. Es importante destacar ese aspecto de la leyenda. La historia de Okiku puede interpretarse como un símbolo de la lucha contra la opresión y la búsqueda de justicia en un mundo donde el poder a menudo se utiliza para silenciar a los más débiles. La leyenda ha trascendido las fronteras de Japón, inspirando numerosas adaptaciones en la literatura y el cine. ¿A qué crees que se debe este éxito a nivel mundial? La leyenda de Okiku, a pesar de estar ambientada en un contexto histórico y cultural específico, aborda temas universales que resuenan con personas de diferentes culturas y épocas. Interesante. La injusticia, la traición, la venganza, el miedo a lo desconocido son temas que nos conectan a nivel humano independientemente de nuestro origen. Y la presencia del elemento sobrenatural con la aparición del fantasma de Okiku añade un componente de misterio y terror que sin duda ha contribuido a su popularidad. Por supuesto, la figura del Yurei, con sus características particulares y su conexión con el mundo de los muertos, sí ejerce una fascinación especial en la cultura popular. Es una representación tangible de nuestros miedos más profundos. Ya veo. De la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino el comienzo de algo aún más aterrador. Me gustaría profundizar un poco más en la figura del Yurei. ¿Cuáles son sus características principales? ¿En qué se diferencian de los fantasmas de la cultura occidental? Los Yurei, a diferencia de los fantasmas occidentales, suelen estar ligados a un lugar específico. A un evento traumático que los mantiene atados al mundo de los vivos. Claro. Suelen tener una apariencia distintiva, cabello largo y negro, piel pálida, ropas blancas y una expresión de dolor o furia. Es una imagen que se ha popularizado en el cine de terror japonés. ¿No es así? Exacto. Películas como Ringu o Ju-On, The Grudge, han utilizado la figura del Yurei para crear atmósferas de terror psicológico que han impactado al público a nivel mundial. Y hablando de Ringu, es inevitable mencionar la conexión que existe entre esta película y la leyenda de Okiku. Cierto. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esta relación? Koji Suzuki, el autor de la novela Ringu, en la que se basa la película, se inspiró en la leyenda de Okiku para crear el personaje de Sadato, la niña fantasma que sale al televisor. Es fascinante cómo una leyenda tan antigua puede seguir inspirando obras contemporáneas, demostrando su poder para adaptarse a diferentes contextos y seguir siendo relevante para las nuevas generaciones. La leyenda de Okiku, al igual que otras leyendas que han perdurado a través del tiempo, nos habla de miedos y deseos universales de la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la verdad. Son historias que nos conectan con nuestro pasado, con nuestras raíces culturales y nos invitan a reflexionar sobre la condición humana. Es interesante cómo la leyenda, a pesar de tratar temas oscuros, como la muerte y la venganza, también nos deja un mensaje de esperanza. ¿Sí? La perseverancia del espíritu de Okiku en su búsqueda de justicia nos recuerda que la verdad a la larga suele salir a la luz. Sí, la leyenda nos muestra que incluso ante la adversidad y la injusticia, la esperanza y la búsqueda de la verdad pueden prevalecer. Claro. Es un mensaje poderoso que sigue resonando en nuestros días. Ahora centrándonos en la adaptación de Ringu, ¿qué elementos de la leyenda original se conservan en la película? ¿Y qué cambios se introducen?
Ringu toma como punto de partida la idea de una mujer que muere en circunstancias injustas y cuyo espíritu busca venganza. La figura de Sadako, al igual que Okiku, está asociada a un pozo, un elemento que se convierte en un símbolo de la tragedia y el misterio. Es interesante cómo la película utiliza el pozo como un elemento narrativo clave, un lugar donde se concentra el horror. Exacto. Y donde se revelan los secretos del pasado. El pozo en Ringu se convierte en una metáfora del subconsciente. Un lugar oscuro y peligroso donde se esconden nuestros miedos más profundos. Y la maldición que se transmite a través de una cinta de video en Ringu podría interpretarse como una versión moderna de la maldición que atormenta al samurái en la leyenda de Oku. Sin duda, la cinta de video en Ringu es un objeto que contiene el horror y la maldición. Al igual que los platos de oro en la leyenda de Okiku representan la culpa y el tormento del samurái. Es como si la tecnología moderna se convirtiera en un vehículo para la transmisión del terror, una idea que sin duda resulta aterradora en la era digital en la que vivimos. Precisamente, Ringu nos muestra cómo el terror puede adaptarse a las nuevas tecnologías, invadiendo nuestros espacios y amenazando nuestra realidad. Y no solo la tecnología, Ringu también adapta la historia de Okiku a las ansiedades contemporáneas, utilizando la figura del fantasma como una representación de los miedos e incertidumbres de la sociedad moderna. Es un punto interesante. ¿Podrías elaborar un poco más sobre esa idea? ¿Qué miedos específicos crees que refleja la película? Ringu se estrenó en 1998 en una época de cambios tecnológicos acelerados y una creciente sensación de aislamiento social. La película captura esa ansiedad por lo desconocido, por la pérdida de control ante las fuerzas tecnológicas y la fragmentación de los lazos sociales. La figura de Sadako, con su rostro oculto y su mirada penetrante, se convierte en una representación visual de esos miedos. Y la forma en que la maldición se propaga a través de una cinta de video que se copia y se comparte, refleja la viralidad de la información en la era digital. No es así. Exactamente. La película nos muestra cómo el terror puede propagarse de forma rápida e incontrolable. Al igual que la información se difunde en Internet, la cinta de video se convierte en un símbolo de la información contaminada. Interesante. Puede infectar a cualquiera que entre en contacto con ella. Es una metáfora poderosa que resuena aún más en la actualidad con la proliferación de las fake news y la desinformación en las redes sociales. Sin duda. La película, aunque se hizo hace más de 2 décadas, parece anticipar algunas de las problemáticas que enfrentamos en la era digital. Volviendo a la leyenda original de Okiku, me gustaría explorar un poco más el simbolismo de los 10 platos de oro. ¿Qué significado crees que tienen estos objetos dentro de la narrativa? Los platos de oro pueden interpretarse como un símbolo de la riqueza y el poder del samurái, pero también de la obsesión que éste siente por Okiku al acusarla de robar uno de los platos. El samurái no solo busca castigarla, sino también poseerla de alguna manera. Ya veo. Incluso si eso significa destruirla. Es interesante cómo la leyenda utiliza objetos materiales para representar emociones y relaciones de poder. Los platos de oro se convierten en un reflejo de la codicia, la obsesión y la violencia que subyacen a la tragedia. Exactamente. Los objetos en la leyenda no son simples elementos decorativos, sino que adquieren un significado simbólico representando los valores y las tensiones de la sociedad de la época. Y el hecho de que Okiku cuente los platos una y otra vez, incluso después de la muerte. Podría interpretarse como una forma de aferrarse a su antigua vida, a su identidad como sirvienta. Es una interpretación interesante. El conteo de los platos podría verse como un acto repetitivo que refleja la imposibilidad de Okiku de liberarse del pasado de la tragedia que la marcó. Ya veo. Es como si su espíritu, atrapado en el pozo, siguiera buscando una resolución, una forma de completar su tarea y encontrar la paz. Y esa búsqueda de resolución de justicia es lo que la convierte en un yurei, ¿no es así? Así es. La sed de venganza, la necesidad de que se reconozca la injusticia que sufrió, es lo que la mantiene atada al mundo de los vivos. La leyenda de Okiku, a pesar de su antigüedad, sigue resonando en la cultura popular. Se han hecho numerosas adaptaciones en teatro, cine y literatura. ¿A qué crees que se debe este interés perdurable por la historia? La leyenda de Okiku, como muchas otras historias que han trascendido el tiempo, toca temas universales que nos interpelan como seres humanos. La traición, la injusticia, la venganza, el miedo a lo desconocido. Son emociones que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y la presencia de elementos sobrenatural con la aparición del fantasma de Okiku añade un componente de misterio y terror que sin duda ha contribuido a su popularidad.
Por supuesto, la figura del yurei, con sus características particulares y su conexión con el mundo de los muertos, ejerce una fascinación especial en la cultura popular. Es una representación tangible de nuestros miedos más profundos, de la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino el comienzo de algo aún más aterrador. La leyenda de Okiku nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad para el bien y para el mal, sobre la fragilidad de la vida y la persistencia de la memoria. Es cierto. Es una historia que nos cautiva, nos perturba y nos deja con una sensación de asombro y misterio. Y aunque la historia de Okiku pueda ser una leyenda, las emociones que evoca son reales, universales y atemporales. Nos recuerda que a pesar de las diferencias culturales y temporales, todos compartimos miedos, deseos y anhelos similares. Y que las historias, ya sean reales o ficticias, tienen el poder de unirnos, de hacernos reflexionar y de recordarnos que no estamos solos en este viaje llamado vida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la leyenda de Okiku. Esperamos que hayan disfrutado de Terror y Mitos Urbanos. No olviden suscribirse a nuestro podcast y darle like a este episodio si les ha gustado. Hasta la próxima y que los espíritus de las buenas historias los acompañen siempre.